Seguimos. Laura, Pancho, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Qué implica? ¿Se está extendiendo? ¿Se está complicando la llegada al fondo de este juicio? No, es lo mismo que estábamos hablando ahorita. Han presentado, el doctor Manuel Ulises Bonelli presentó un incidente en representación de la señora Soraya Abreu Martínez, y los demás abogados se están uno a uno de los demás imputados adhiriendo al pedimento de esta imputada. Uno a uno van motivando por qué se adhieren al pedimento hecho por el doctor Bonelli. Y la idea es que si se acogen estos, quedaría solo Félix Bautista entonces en este caso. Pancho, ¿es así? Así mismo es, pero bueno, yo entiendo que este incidente tiene muy poca probabilidad de ser acogido. Lo que va a ocurrir ahora, como dijo Laura, es que todos los imputados a través de sus abogados se van a adherir a estas conclusiones. Es como el efecto dominó, ¿no? Que usted tira una ficha y todas se van cayendo una detrás de otra. Y cuando terminen se le va a dar la palabra al Ministerio Público, que va a rebatir este incidente, y veremos al magistrado Moscoso Segarra retirarse a deliberar nuevamente media hora, una hora, tal vez un poco más de tiempo para venir con su decisión sobre este incidente. Si lo rechaza, continuaremos con el siguiente incidente, que sería ya el quinto, porque este que se está presentando ahora es el cuarto. Y que podría ser lo que había avanzado Laura, que tiene que ver con la facultad del Ministerio Público para investigar sin denuncia. Pero volvamos al plano del hipotético, como hacíamos ahorita. En el caso de que sean acogidos estos incidentes, ¿qué pasaría con todo el andamiaje de pruebas que están conectadas directamente con estos imputados? ¿Se caerían también? ¿Se debilitaría el expediente a consecuencia de una decisión como esta, Laura? Bueno, si acogen en el caso... O por lo menos alguno de ellos. Bueno, la verdad es que cada vez que han presentado un incidente tienden a pedir que la acusación en su totalidad sea anulada. Eso es lo que escuché a otro de los abogados de los imputados. Decir que por ese hecho la acusación está viciada y por tanto debe ser anulada en su totalidad. O sea, ellos pretenden con cada incidente que la acusación sea anulada en su totalidad, alegando que han sido violadas garantías, pero lo que no he escuchado de ninguno de los abogados que se han adherido al incidente presentado por el doctor Bonelli, ni por el mismo doctor Bonelli, es cuál es la garantía que le han violado a su cliente. Me imagino que será el que ellos, que tienen la posibilidad, porque no tienen privilegio de jurisdicción, de ser juzgados en primer grado, luego en grado de apelación ante una corte de apelación y luego ante la Suprema Corte de Justicia, han ido directo a la Suprema. Han ido directo a la Suprema, y que esa es la garantía que le ha sido violada. Pero lamentablemente, como dijo Pancho ahorita, este proceso, evidentemente el autor principal perseguido por el Ministerio Público es una persona que tiene privilegio de jurisdicción, y las demás personas están en calidad de cómplices del imputado principal, y habría que ver cuál va a ser el argumento del Ministerio Público, pero yo me atrevo a decir que irá por la misma vía. Pancho, ¿crees tú que existe la posibilidad de que se pueda desestimar el caso haciéndolo de esta forma, como esta especie de dominó que va tumbando fichas a través de los coimputados? Yo soy de opinión de que ese incidente tiene muy pocas probabilidades, por no decir que no tiene ninguna. Pero quería señalar que Laura puntualizó ese aspecto, ¿no? Dice que se le han violado su derecho, la garantía que tiene que tener el proceso, sin señalar cuál. Ramón Núñez sí se refirió, uno de los abogados, a ese tema, y dijo que se le estaría violentando el doble grado de jurisdicción. Exacto. Es decir, ser juzgado en primer grado y después derecho a apelar. Y eso no es cierto. Ni siquiera al propio senador Félix Bautista se le está violando ese derecho. Tiene vigente el doble grado de jurisdicción, porque la decisión pues que tome el magistrado es apelable ante la sala de penal de la Suprema Corte de Justicia. Imagínense que el caso vaya a juicio de fondo. El fondo lo conocería la sala penal de la Suprema Corte de Justicia en ese caso concreto. Pero ahora estamos en la audiencia preliminar, y cualquier decisión aquí es apelable, que equivaldría a un segundo grado ante la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. O sea que en esta fase del proceso no hay una violación de esa garantía en particular. Pancho, estamos viendo lo que tú anticipabas ahorita, una cadena de incidentes que probablemente no tienen mayor asidero
esperando llegar a ese incidente estrella que podría ser lo de la doble acusación? Mira, yo repito, esto es un tema de estrategia procesal. Ahorita Laura decía que los abogados, que Félix Bautista podía prometer al país que iba a conocer el fondo, pero que luego sus abogados son los que tienen la palabra. Laura utilizó la palabra correcta. Le aconsejan al cliente, pero el cliente es el que decide al final. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y Félix Bautista no solamente es un empresario, es un político. Y su palabra es muy importante en el ejercicio de la política a la que él se dedica. O sea que si él, frente a los canales de televisión, dice me despojo de la inmunidad parlamentaria, y luego siguiendo el consejo de sus abogados, pues invoca la inmunidad parlamentaria rompiendo su compromiso, es cierto que puede hacerlo sin ninguna consecuencia procesal en el juicio, pero sí hay una consecuencia política, porque entonces se devalúa su palabra frente a la opinión pública. O sea que y esa imagen de que no tiene miedo de ser procesado o de que se ha conocido el fondo. Y lo ha dicho en varias oportunidades, yo lo he escuchado decir, y recientemente, que él ha sometido pues más de 1000 pruebas para probar su inocencia. Pero eso solamente es posible si se va a un juicio de fondo. Si el caso se decide por un incidente, claro, se presume su inocencia, pero se presume. No va a estar declarada por un tribunal, que es lo que él debería tratar como político de lograr para poder limpiar su nombre, que es lo que ha señalado en varias oportunidades que le interesa. Por la vía de los incidentes, eso definitivamente que no es posible. Pero si uno mira hacia atrás, en otros casos que lo han involucrado, pues lo que hemos visto es o archivo de expedientes o conciliación en algún momento o retiro de querella. No se ha llegado, creo que nunca, al fondo en un caso que implique al senador Félix Bautista. Entonces, tal vez no está tan dispuesta al fondo. Como bueno, mira, parecer. La verdad es que después de yo haberlo escuchado en una comparecencia televisiva que tuvo, en la que él dijo estar contento de que finalmente puede defenderse con todas las miles de pruebas de que dispone, yo la verdad que lo que me estaba esperando aquí es que el ingeniero Félix Bautista, ante una contundencia, una declaración tan contundente, lo que iba a hacer era callar mientras los demás coimputados presentaban sus incidentes. Pero yo jamás pensé, porque él había sido muy contundente, jamás pensé que él mismo iba a presentar, incluso, como dijo Pancho, aquel incidente en el que invocó su inmunidad. Me sorprende porque, como digo, él afirmó con bastante vehemencia que él lo que quería era un juicio de fondo y que él al fin se le estaba dando esa oportunidad. De modo que creí que como había una serie de coimputados, no era que no lo iba a presentar los incidentes, sino que lo iban a presentar los otros imputados. Que no iba a entrar de primero. Óyeme, que él debió, como dice Pancho, para mantener desde el punto de vista político su palabra frente a la opinión pública, debió dejar que los coimputados presentaran sus incidentes. Total, ellos están actuando en bloque. Lo hubiera presentado todito y él queda como que no es él que lo está presentando, sino los demás. Vamos de nuevo a la sala de audiencias a continuar escuchando lo que ocurre en este momento en la sala de la Suprema Corte de Justicia. Esta avocación será precedida de un dictamen motivado al efecto. Reitero. Esta avocación será precedida de un dictamen motivado al efecto. Entonces, la pregunta que hay que hacer al tribunal, que hay que hacer al Ministerio Público, que hay que hacer al Procurador General de la República es: ¿dónde está ese dictamen? Porque él podía investigar perfectamente el ingeniero Félix Ramos Bautista Rosario. Perfectamente, sin ningún tipo de parámetro o ningún tipo de limitación. Pero en este caso, honorable magistrado, en cuanto a los demás encartados, él debió dictar, conforme a esta ley, este nuevo estatuto del Ministerio Público, él debió dictar un dictamen, emitir un dictamen a este pueblo. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la ley, y dice el artículo 13, que es el mismo artículo 8 del anterior, del artículo 7 del anterior estatuto del Ministerio Público, que el procurador, sobre todas las cosas, debe estar sometido a un principio de legalidad. Y ese principio de legalidad establece: el Ministerio Público debe someter sus actuaciones a las disposiciones de la Constitución de la República, de los tratados internacionales
adoptados por el Estado, de la alineación nacional y de los precedentes jurisdiccionales vinculantes. Es decir, honorable magistrado, esta es una acusación que no tiene parámetro procesal válido para continuarla, sobre la premisa fundamental que es la inexistencia de legalidad en su fundamentación. Fue un asunto sumamente sencillo, es casi una ecuación matemática. ¿Qué necesitaba el Procurador General de la República para poder investigar a los demás coencartados? Necesitaba emitir un dictamen a estos fines. Podía presentar o iniciar investigaciones sin que eso se cumpliera con el voto de la ley o sin que ella cumpliera con el voto de la ley. Evidentemente que no, honorable magistrado, porque si no, hicieron una acusación de papel de estraza, la presentaron en cualquier tribunal, como hicieron con las pruebas, que anduvieron todos los tribunales de la República Dominicana y del Distrito Nacional tratando de depositar unas pruebas cuando debieron haberlas depositadas con su acusación, y en este caso carecía del dictamen, que es el visado a que se refería en una audiencia anterior el distinguido colega Manuel Ulises Bonelli. Pasamos la palabra al doctor Carlos Olivares, honorable magistrado, para concluir respecto al tema. Magistrado, la pregunta que nos hace el pueblo cuando tiene conocimiento, que uno está conociendo este proceso es, pero ven acá, ¿y por qué esas personas están conociendo el proceso ante la Suprema Corte de Justicia si ellos no son legisladores? Entonces uno pasa a informarle el por qué. Pero llegó el momento, magistrado, en que usted tenga que explicarle a esta sociedad de por qué solamente le corresponde al senador Félix Bautista. Y decimos esto, magistrado, porque cuando la secretaria le daba lectura ahorita a la decisión que usted se había reservado, fue muy objetivo cuando él le explicaba punto por punto y lo hacía a partir de los puntos controvertidos. Y decimos esto porque cuando el Ministerio Público comenzó a obstaculizar para que no se conocieran los incidentes, era precisamente, magistrado, porque ellos saben que no está bien hecho. Ellos saben que hay muchos vicios, hay muchas nulidades en este proceso. El artículo 377 es muy claro, honorable. La ley 133 de la Ley Orgánica del Ministerio Público también es muy precisa en ese sentido. ¿Qué haremos con las nulidades procesales, con todas estas doctrinas y con toda esta dogmática, magistrado, si no las aplicamos? Llegó el momento de que esta jurisdicción le explique el por qué el 377 y por qué el Ministerio Público no presentó ese dictamen de avocación que debió presentar. Nos adherimos en todas sus partes en las conclusiones vertidas por el doctor Bonelli. El Ministerio Público, para referirse a la excepción presentada por la defensa. Muchísimas gracias, honorable magistrado. La verdad que, en mi opinión, el incidente que ha presentado la defensa en esta ocasión podría responderse con algo que aprendí hace tiempo en la universidad. Un aforismo jurídico que rezaba o que reza que el que puede lo más puede lo menos. Repito, un aforismo jurídico que hace referencia que el que puede lo más puede lo menos. Pero en la universidad me enseñaron otras cosas, honorable magistrado. Aprendí un principio de la lógica. Y mi profesor de lógica repetía algo que a mí se me grabó y que todavía no logro olvidar, que el ser, en tanto que es, no puede no ser al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Y nótese algo, honorable magistrado. En el planteamiento de la defensa, ellos inician con una contradicción en el mismo planteamiento, con una contradicción lógica, una confusión entre el qué y el cómo. ¿Por qué? Inicialmente le dicen al tribunal que el procurador no tiene competencia para realizar esta investigación. Y le dicen que no tiene competencia sobre la base de que una parte de los imputados no son funcionarios públicos. Entonces, ¿qué puede hacer el procurador?
Si tuvieran razón, honorable magistrado, con esto sería suficiente. Si él no puede investigar, no puede investigar. Punto. Se acabó, fin de la historia. Pero no, magistrado. Le dice, en el hipotético, remoto y casi improbable caso de que estemos equivocados, a sabiendas que que están equivocados, que seguramente están equivocados, entonces se van al cómo. ¿En qué sentido? Él puede, pero si puede, tiene que hacerlo mediante un dictamen. Pero eso es una contradicción, porque o puede o no puede. O admitamos que puede. O sea, comencemos por ahí, admitamos que el procurador puede. Pero es necesario, honorable magistrado, hacer algunas acotaciones. El Ministerio Público de hoy ha sufrido afortunadamente grandes transformaciones que los integrantes de la defensa conocen correctamente. Pensemos en lo que establece la Constitución de la República, que configura hoy por hoy al Ministerio Público, y lo que dice el artículo 169 de nuestra Constitución de la República. Esta Constitución, que es la que le da por primera vez fisonomía constitucional al Ministerio Público Dominicano, y con su venia yo quisiera leer, establece: el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política de Estado contra la criminalidad. Dirige la investigación penal, y no hace diferencia, dirige la investigación penal, el Ministerio Público. Ejerce la acción pública y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. ¿Qué dice el artículo 172 de la Constitución de la República? Y hacemos referencia al artículo 172 porque lo que se está discutiendo aquí en principio es la competencia del Procurador General de la República para llevar a cabo esta investigación. Ya el 169 nos ha dicho que el Ministerio Público dirige la investigación penal. ¿Y qué dice el 172? El Ministerio Público está integrado por el Procurador General de la República, quien lo dirige. Por eso decíamos de entrada que con el aforismo jurídico, el que puede lo más, puede lo menos, podría resolverse este incidente. Pero como la defensa fue a algunos detalles, permítanos, honorable magistrado, ir también nosotros a algunos detalles. Y dice además, y por las y los demás representantes establecidos por la ley. Esa misma Constitución del año 2010 dice en el artículo 174, cuando hace referencia al órgano de gobierno del Ministerio Público, dice: el órgano de gobierno interno del Ministerio Público es el Consejo Superior del Ministerio Público, el cual está integrado de la manera siguiente: el Procurador General de la República, quien lo preside. O sea, ese funcionario al que la defensa está alegando incompetencia es el que dirige el Ministerio Público y es el que dirige el órgano de gobierno del Ministerio Público. Pero la defensa hizo uso de la ley orgánica del Ministerio Público. Hizo un uso abundante de la ley orgánica del Ministerio Público. Y le cito, honorable magistrado, el artículo 5 de la ley orgánica del Ministerio Público, que está, dicho sea de paso, en la página 4 del escrito de defensa. Y decía en ello: cada miembro del Ministerio Público actúa en la materia y demarcación territorial que es designado. Lo leía la defensa, pero leía el artículo 5 de la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces ellos hicieron otras preguntas que nosotros vamos a responder más adelante. Pero yo quisiera hacer una pregunta ahora. ¿Y cuál es la demarcación territorial del Procurador General de la República? Porque esa pregunta ellos no la hicieron. Evidentemente porque la respuesta es obvia. Si él es el jefe del Ministerio Público, si él es el que preside el órgano de gobierno del Ministerio Público, él tiene una competencia nacional. Y eso todo el mundo lo sabe en esta audiencia. Esta ley orgánica del Ministerio Público establece en su artículo 27 lo siguiente. Y como estamos en el 27, solo ruego un poco de paciencia porque falta poco para que lleguemos al 3010, que fue tan ampliamente esbozado por la defensa. Pero leamos primero lo que establece el artículo 27 de la misma ley orgánica del Ministerio Público. El Procurador General de la República es el máximo representante del Ministerio Público y tiene a su cargo la dirección de la institución de conformidad con la presente ley.
Entonces tenemos que ver cómo que establece la ley que el procurador, puede dirigir esta institución que se llama Ministerio Público. Artículo 30, numeral 10. Que lo leyó la defensa y yo pido la venia del tribunal para leerle también. Asumir por sí mismo o a través de sus adjuntos cualquier proceso penal de acción pública que se promueva en el territorio nacional cuando lo juzgue conveniente al interés público. Yo creo que se ha juzgado que este es un hecho conveniente al interés público nacional. Esta vocación estará precedida de un dictamen motivado al efecto y comporta el traslado de la responsabilidad de la gestión del caso, no pudiendo ser devuelto al Ministerio Público originalmente apoderado. Y aquí hay que entrar en algunos detalles, honorable magistrado, que la defensa no ha querido entrar. ¿Y a qué detalles nos referimos? La defensa le decía al tribunal y hacía la pregunta de por qué se establece esto en la ley orgánica del Ministerio Público. Y decía que como que la ley no hace referencia a eso. Y los abogados de la defensa, algunos de ellos que incluso trabajaron en esa ley orgánica, saben perfectamente por qué se estableció esto en la ley orgánica del Ministerio Público. Y procura una cuestión fundamental que se llama independencia del Ministerio Público. Ahora, como nosotros hemos dicho en este tribunal, en una norma, en un cuerpo normativo, la interpretación no se hace de manera aislada. Pero ese cuerpo normativo tiene que ser interpretado con el conjunto de cuerpos normativos que existen en un sistema jurídico. Y por eso tenemos que ver que la ley ha tratado de proteger al Ministerio Público de las inferencias externas y de las inferencias internas. Por eso la Constitución de la República y la ley orgánica del Ministerio Público dicen que este es un órgano autónomo y que no se debe a ningún otro órgano del Estado. Ahora bien, y entonces, ¿cómo se configura o cómo resuelve la ley el problema de la independencia? Uno, con las instrucciones, y dos, con la posibilidad de avocación. ¿Por qué las instrucciones? Porque la ley orgánica del Ministerio Público, artículo 8, si mal no recuerdo, obliga a que si un miembro del Ministerio Público de mayor jerarquía quiera referirse a un caso que lleva otro miembro del Ministerio Público, tiene que hacerlo por escrito. ¿Y esto para qué? Lo que tutela la ley en este sentido se llama independencia del Ministerio Público que lleva el caso. O sea, no puede hacerse como se hacía antes, que se tomaba un teléfono y por un teléfono se llamaba un Ministerio Público y se le decía, actúa de esta o de otra manera. Ahora tiene que hacerse por escrito. Y el segundo elemento al que hacía referencia a la defensa es la posibilidad de avocación. Si un miembro superior del Ministerio Público quiere tomar un proceso, hace uso del derecho de avocación. Y dice la defensa, pero tiene que hacerlo mediante dictamen. Y de hecho, en la página 10, si mal no recuerdo, del escrito de defensa, dice la defensa, si el tribunal me permite, en abono a nuestra argumentación, resulta indispensable afirmar que en la actuación de la Procuraduría General de la República también vulnera lo dispuesto por los principios de indivisibilidad y de unidad de las actuaciones, toda vez que al ser uno de los miembros del órgano, el procurador fiscal, el que tiene actitud legítima para actuar, no puede otro de sus miembros, por más superior que sea, desapoderarlo. Y decía otro miembro de la defensa, si usa el principio de avocación no puede devolverlo. Por ende, está tutelando la independencia de los miembros del Ministerio Público, que hoy, sorprendentemente, es motivo de preocupación de la defensa. Ahora la pregunta es, magistrado, ¿y cuál era el Ministerio Público que estaba apoderado de este proceso? ¿Cuál? Excepto el Procurador General de la República, el jefe del Ministerio Público. ¿A cuál era que él tenía que ejercer?